Buenas, me gustaría tocar otro tema eh, en cuanto a las parábolas. Eh, Jesucristo enseñaba por parábolas o por ejemplos eh, o alegorías eh, y luego las explicaba a los suyos, a su gente, a sus discípulos. Eh, pero la gente, los demás, se quedaban muchas veces solamente con la alegoría y no comprendían. Entonces el Mesías dijo que él revelaba sus misterios a los discípulos. A ustedes les he dado a conocer los misterios, pero ellos oyen pesadamente, mm, viendo no ven y con sus oídos oyen pesadamente. Y bueno, me estoy enredando un poquito, pero es importante comprender ese punto de la escritura, entendiendo por qué se habla tanto de alegorías o de, por ejemplo, la del sembrador, la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, igual. Es importante conocer los misterios. El Señor, en la palabra no hay misterios en realidad, para los que se acercan con fe, creyendo. Eh, pero sí hay misterios para los incrédulos, en realidad, para los que no les interesa la palabra. Para ellos pueden haber muchos misterios. Personalmente, por eso yo no estoy de acuerdo y, con la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad católica, del cura Atanasio y todos los concilios que crearon la doctrina de la Trinidad. Una vez que termina todo el postulado, dice que es un misterio y que no sigas indagando en el fondo. Eh, Cuando se postula totalmente la doctrina de la Trinidad, creo que es un grandísimo error, es un insulto a Dios esa doctrina. Y bueno, uno cuando obviamente dice esto, automáticamente la ortodoxia y la tradición luterana y la tradición católica te dejan fuera del ámbito cristiano. Pero creo que es todo al revés. La persona que cree en la doctrina de la Trinidad está fuera de ser cristiano, no es cristiano. Porque Jesucristo y los apóstoles era impensable creer en esa doctrina o asumir o decir que, o sea, jamás fue mencionada la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad encierra toda una tradición, toda la tradición y todos los concilios católicos. Ahí fue creada esa palabra. Por lo tanto, en la Biblia no aparece. Eh, y esa palabra encierra toda, vuelvo a repetir, toda una hueca sutileza, una filosofía de esos concilios. Realmente es importantísimo que cada creyente analice, examine lo que cree. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que los líderes no te alientan a ir a la tradición, digamos. No se puede desarmar la tradición luterana, ortodoxa o católica. Hay que siempre creer en la Santísima Trinidad, si no, no eres cristiano. Y eso lo inyectó la Iglesia Católica. El Mesías se le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Y el mandamiento más importante es: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Realizando esos dos mandamientos, se cumple con toda la ley y los profetas. No hay otro mandamiento de creer en la Santísima Trinidad para, eh, para ser cristiano. El Mesías lo único que quería era agradar al Padre. El Padre era mayor que él, porque él lo dijo. También él dijo: no me toques, porque aún no subo a mi Padre, mas dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es el Mesías y la cabeza del Mesías es el Padre. Se destruye totalmente la doctrina de la Trinidad leyendo los Evangelios, porque la doctrina de la Trinidad plantea que los tres son iguales, coeternos, coherederos, de una misma esencia. Todo eso va contra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, contra el espíritu de la palabra. Muchas bendiciones y yo creo que todas las cosas se deben examinar. Y automáticamente cuando uno dice esto, obviamente los testigos de Jehová no creen en la doctrina de la Trinidad, pero los testigos de Jehová son una secta que obedece y tiene todo y descansa toda su interpretación de la escritura por la Watchtower y es una secta, digamos. Pero creo que está correcto renunciar a esa doctrina católica. El que cree la doctrina de la Trinidad está dentro de la Iglesia Católica y aún no se ha enterado, parece.